Y tenemos hoy día un invitado que es profesor, además profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, profesor de este SAE Informado, creador de SAE Informado, que vamos a conversar sobre eso, pero que en términos estrictos, Julio Covarrubias, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Términos estrictos, es una plataforma nueva que está intentando resolver uno de los problemas que son más intensos en la ciudadanía y que de los que menos se habla públicamente todo el tiempo, que es la forma en que los padres escogen el colegio de sus hijos a la hora de utilizar la educación pública o la educación subsidiada, digamos. Y desde ese punto de vista, siempre se ha dicho, incluso lo han dicho muchas personas, que incluso en la convención, tú lo recordarás, habían voces muy airadas que decían: no se le puede quitar al padre el derecho a escoger dónde pone a su hijo a estudiar. Lo que es verdad, y nadie quiere que el padre no tenga o la madre no tenga ese derecho. El problema es que el fenómeno de dónde se coloca al hijo o la hija a estudiar es mucho más complejo que simplemente tomar la decisión porque ahí está el colegio, vamos a ir al lado de la casa, y no es tan así. ¿Por qué no nos cuentas primero, Julio, gracias por estar acá, cómo funciona este sistema y por qué el sistema tiene tanta dificultad para que las personas, los padres, puedan tener a los hijos donde quieran tenerlos? Ya, a ver, puntualizando un par de cosas. Ok. Esto parte por una experiencia personal. Yo tengo un hijo con trastorno del espectro autista y con mi señora queríamos matricular al niño a uno de los colegios PIE de Providencia. Lo intentamos por el sistema y no quedó en ninguno. ¿Ya? Fue un proceso frustrante, con ansiedad, con incertidumbre, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, la opción, ¿no es cierto?, que la que quedamos no nos satisfació, por lo tanto tuvimos que buscar otra vía. En ese sentido y en ese dolor, ¿no es cierto?, de muchos meses de lo que significó esta ansiedad y esta frustración, con un equipo, ¿no es cierto?, de profesionales, entre ellos matemáticos, antropólogos, dijimos: quizás nosotros podríamos dar una solución a esos padres, ¿no es cierto?, que legítimamente, ¿no es cierto?, quieren encontrar el mejor colegio para sus hijos, y que de alguna manera el sistema, si bien los padres sí eligen el colegio de sus hijos, el problema está cuando se genera un desequilibrio entre la oferta y la demanda de lo que son las vacantes de determinados colegios. Te doy una cifra. El año 2022, solo el 49% de las personas quedaron en la preferencia que ellos querían. En la primera preferencia que querían. En la primera preferencia que ellos querían. Y si nosotros empezamos a escarbar los datos, vamos a ver que en sectores rurales esto aumenta, pero en sectores urbanos esta primera preferencia disminuye. Ya tenemos casos caóticos como son Alto Hospicio, ¿no es cierto?, o Antofagasta, donde realmente hay una verdadera batalla por las matrículas. Yo no sé si podemos ver una de las gráficas. Tenemos dos gráficas. Vamos a ver la primera de las gráficas que... Ahí está. Perfecto. Entonces, ok, explícanos un poquitito de qué se trata esto. Mira, en el eje Y, ¿no es cierto?, nosotros colocamos, ¿no es cierto? El eje Y es el vertical. El vertical, sí. ¿Ya? En el eje Y nosotros colocamos cuánto gravita un colegio. ¿Qué significa esto? Que es cuántas veces los postulantes exceden las vacantes. Si la relación postulante-vacantes es mayor que 1, se tiene que aplicar el algoritmo del sistema de admisión escolar para poder distribuir esas vacantes. Y ahí empieza ¿no es cierto?, a distribuirse por primera preferencia, por segunda preferencia, y si no quedaste en ninguna, viene un periodo complementario, donde los padres vuelven a elegir según las vacantes que quedaron. El problema, y como estamos mirando acá en este gráfico, es que los padres, fíjate abajo en el eje Y, donde yo tengo los puntajes CIMSE, ¿ya?, desde el mínimo al máximo. Los puntajes, nosotros vemos que sí existe una relación, o que sí los padres van a buscar, ¿no es cierto?, colegios de calidad, ¿ya?, sobre todo en las grandes ciudades. Estoy hablando de Santiago, Concepción, Antofagasta, Valparaíso. Pero
por ejemplo, ese colegio que está ahí arriba, ese puntito que está ahí arriba, que tiene 25 veces la relación postulante-vacante, 25 veces. ¿Qué significa esto? Que excede, ¿no es cierto?, en 25 veces la capacidad que tiene para poder entregar esa matrícula. O sea, es muy requerido. Ese es el Colegio Miguel León Prado de San Miguel. Ya, de San Miguel. De San Miguel. ¿Ya? El colegio más postulado del año 2022, en relación postulante-vacante. Ok. ¿Ya? Y por lo tanto, por ser el más postulado, probablemente... La probabilidad de quedar es... de quedar baja naturalmente. Muy baja. Ya. ¿Esto quiere decir que los padres no elijan? Los padres eligen. El problema es que hay un problema entre oferta y demanda. Hay una línea, ¿no es cierto?, que está ahí en el gráfico, si lo pueden mostrar nuevamente. Hay una línea esa línea, ¿no es cierto?, es la línea de gravitación donde nosotros creemos que existen colegios que son buenos colegios, o sea, vale decir que están hacia la derecha, ¿no es cierto?, de los puntajes CIMSE o hacia la derecha de los indicadores de convivencia escolar, que son los indicadores oficiales que te entrega, entre otros, ¿no es cierto?, que te entrega la Agencia de Calidad de Educación, que no se están llenando, ¿ya? O sea, hay buenos colegios con vacantes que los padres no están mirando. ¿Por qué? Quizás, y esta es una hipótesis, ¿ya?, pero si bien el sistema de admisión escolar es un sistema robusto desde el punto de vista del algoritmo que se ocupa, y esto es un algoritmo internacional que se ocupa en muchos países, ¿ya?, nosotros creemos que hay una ausencia en la comunicación de esta política pública, ¿ya?, de que los padres no necesariamente tienen todo el acceso a la información para poder elegir de mejor manera los colegios. Uno tiende a pensar, Julio, y corrígeme si es que estoy equivocado, pero uno tiende a pensar que la principal... o una de las principales lógicas de por qué tú vas a escoger un determinado colegio es, qué sé yo, la proximidad que tú tienes con el colegio a la casa. No fue mi caso cuando yo estaba en el colegio, porque yo vivía en Martín de Zamora con Tobalaba y yo iba al colegio San Ignacio y quedaba pasado la Alameda, pero eso fue por otras razones. Pero yo vivía en Cerro Navia y estudiaba en el Salesiano Alameda. En Camin con la Alameda. O sea, ahí al lado de mi colegio. Porque mi viejo fue a buscar ese colegio porque ese es un buen colegio para darme una buena educación. Pero ¿cuáles son los criterios que los padres tienen en la cabeza para a la hora de escoger un colegio para sus hijos? Multidimensional. Nosotros creemos que esto tiene que ver con la huella espacial de las personas. O sea, vale decir, importa dónde vivo, sí, pero también importa dónde trabajo, ¿ya? Porque tengo que pasar a buscar al niño al colegio. Creemos, esto no es un guatómetro, nosotros hemos hecho, ¿no es cierto?, focus group, hemos hecho entrevistas con los padres y los hallazgos que hemos encontrado es que, por ejemplo, indicadores de convivencia escolar. O sea, los padres quieren, quizás la oferta educativa de rendimiento académico no es tan buena, pero los padres quieren que los chicos vayan a colegios donde no hay enfrentamientos, donde no se vayan a encontrar con drogas, ¿te fijas? ¿No? Es multidimensional. Y por supuesto rendimiento académico. Eso sí o sí, ¿ya? Cada vez el copago, o sea, vale decir que el incentivo, nosotros creemos que el incentivo al copago, ya, los padres no necesariamente pasa a ser una barrera. Muchos padres sí están dispuestos a pagar con tal de que el colegio sea... Con tal de que el colegio tenga esas características. Ahora, el sistema de admisión escolar tiene colegios subvencionados, que tienen copago, ¿ya? Y tiene colegios, ¿no es cierto?, también algunos pocos particulares pagados. Ahora, Julio, el problema, obviamente, el problema es cuando muchos padres y madres quieren el mismo colegio por la misma razón. Así es. Porque, claro, se produce un exceso de demanda. Sí. ¿Y cómo se resuelve eso por el lado de la oferta? Y eso es lo que nosotros estamos intentando, ¿no es cierto?, copar ese pequeño espacio, ¿no?, de la comunicación, ¿ya? Para que el padre pueda tomar una postulación informada, ¿ya? ¿Para qué? Para que el padre, cuando haga la primera preferencia, ¿no es cierto?, tenga altas probabilidades de quedar la primera vez. ¿Por qué? Porque yo fui uno de los padres que estuvo en marzo buscando matrícula. Y es un proceso, pero todos los días tú te levantáis, todos los días, los primeros días de marzo te levantáis con el dolor de cabeza de que tenés que encontrarle colegio al niño. Eso para un padre sabe lo que es eso. Entonces, lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, es entregarle la información de cuál es la probabilidad, a partir de un algoritmo, cuál es la probabilidad, según los datos históricos, las características de los alumnos, las características de los colegios y
los muy ricos datos que tiene el Ministerio de Educación, ¿ya? Que están anonimizados, ¿no es cierto? Pero muy ricos datos que entrega el Ministerio, que tienen muy buenos datos y que expone al público, nosotros logramos poder predecir con cierta exactitud, por sobre el 85%, cuál es la probabilidad de quedar en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta preferencia. Ahora, eso es muy interesante, lo tenemos también en un gráfico que podemos ver. Eso es muy interesante porque uno tiende a pensar que busca, ahí estamos viendo, y tú lo vas a explicar mejor que yo, pero uno tiende a pensar que el colegio ideal que yo quiero probablemente va a ser también ideal para mucha gente y por lo tanto va a haber una competencia en donde eventualmente la posibilidad de que yo quede puede disminuir. Bueno, si es que disminuye Sí. y yo tengo que irme a la segunda preferencia o a la tercera preferencia, ¿cuáles son las chances de que uno, bueno, quede satisfecho después, ¿no? Y que no solamente diga, bueno, encontramos colegio, ya. Exactamente, exactamente. Te pongo mi caso. Yo postulé a todos los colegios eran de Providencia porque yo me iba a cambiar de casa, o sea, había la decisión que yo iba a tomar, ¿ya? Y no quedé en ninguno. Lo mismo pasa con los colegios de Vitacura, o los colegios de Barnechea, o los colegios de Las Condes. En general, el sector oriente, los colegios públicos son muy demandados. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir a los padres? De que hay buenos colegios en otros lados, en otras partes de la ciudad, y que quizás no lo están mirando. Eso es lo que nosotros queremos. Y que, ¿no es cierto?, quizás si él cambia esa primera preferencia de irse al colegio de Vitacura por quizás un colegio que puede estar en el barrio, pero que tiene excelentes resultados CIMSE o excelentes resultados de convivencia escolar, bueno, quizás valga la pena tomar el riesgo. Quizás valga la pena, ¿no es cierto?, asegurarse, ¿no es cierto?, pero no estoy asegurándome en cualquier colegio, ¿te fijas? Sino que estoy asegurándome en un colegio que tiene, ¿no es cierto?, los indicadores que me permiten a mí poder tener una confianza en educación, ¿no es cierto?, en rendimiento o en convivencia escolar. ¿Existe algún grado, como pasa en los colegios particulares? En los colegios particulares tú tienes recursos y puedes entrar y hay cupo, pagas y entras. A lo más te pueden hacer alguna pruebita o alguna cosita, no sé hoy día si se hace, pero en mi época tú entras a los colegios particulares pagando. Yo di prueba. ¿Ah? Yo di prueba. Sí, no, te pueden hacer alguna... Ok, pero ¿qué pasa en los colegios públicos o los colegios particulares subvencionados a la hora de, por ejemplo, enfrentar una sobredemanda? ¿Cómo decide el colegio o el sistema, en la forma más didáctica posible, quién queda y quién no? Es un algoritmo aleatorio, ¿ya? Es un algoritmo aleatorio, ¿no es cierto?, que a partir de cuando se excede la demanda, de forma aleatoria y justa, ¿no es cierto?, por lo tanto, le entrega, ¿no es cierto?, la matrícula a uno o se la asigna a otro. ¿Ya? Eso es lo que hace, en resumidas cuentas, el sistema. Y yo digo que es un buen sistema. Y es un sistema que tiene información de input para evaluar. Tiene información de los cupos, o sea, el cupo del nivel, ¿no es cierto?, del establecimiento, de la cantidad de estudiantes que están postulando, ¿ya? Como te decía, nosotros creemos que es un buen sistema, pero que el problema radica en la comunicación, ¿ya? Y es allí donde nosotros, y si quieres podemos mostrar la gráfica. Veamos la gráfica grande, esa. Perfecto. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un padre que postuló a 5 colegios, ¿ya? El colegio San Juan Diego, ¿no es cierto?, el colegio Victoriano, ya el amarillo para ponerle colores. Cecilia, ¿no es cierto? Exactamente, ¿ya? Pero en su postulación, él tiene disímiles probabilidades de quedar. Ya. Entonces, en el primero, el 2% arriba. Que tiene un 2% de probabilidad de quedar. O sea, es prácticamente tendiente en la primera categoría no ahí no va a quedar. No va a quedar. Después viene Colegio Victoriano, tiene un 35%. 35%. Una de tres. Uno de tres. O sea, el que más le conviene es el de 61%. Claro, el que más le conviene es el 61%. Entonces, y además, ¿no es cierto?, nosotros le recomendamos otros colegios según las preferencias de él, que son pueden ser rendimiento académico, convivencia escolar, copago, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puede hacer el padre con esto? Pucha, ¿sabes qué? Empiezo a mirar otro colegio. Quizá a mí el Santa Cecilia no me convence
y quizá y puedo tomar la decisión de empezar a mirar otros colegios, pero me hago cargo, ¿te fijas? Pero con información precisa y veraz. Claro, no estás con el sentimiento culposo que puede pasar después de decir, quita, yo me debería haber quedado ahí porque iba a quedar, eventualmente, cuando la probabilidad más alta era que no quedara. Exacto. Ahora, ¿qué tanto, has hablado ya 2 veces del tema de la comunicación? Sí. ¿Qué tanto los padres saben de esto de este sistema y cómo funciona el sistema? Los que matriculan a sus hijos. Mira, nosotros cuando nos enfrentamos al sistema, seguimos los canales regulares de comunicación del ministerio, ¿ya? A ver, en general, para una persona informada, ¿no es cierto?, está toda la información, ¿ya? Pero el user experience, ¿no es cierto?, la experiencia de usuario del sistema, no favorece, ¿no es cierto?, la forma en que yo puedo comparar, ¿ya? Porque al final, cuando yo estoy tomando una decisión de esa envergadura, yo necesito poder comparar información. Pero para poder hacerlo, yo necesito tener una plataforma, una visualización, ¿no es cierto?, que me permita poder sopesar distintos factores. Calidad, convivencia, el copago, ¿te fijas? ¿Ya? Y eso nosotros creemos que ahí hace falta, ¿no es cierto?, desarrollo. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual un sistema que se introdujo en Chile, tú lo dijiste muy bien, ocurre en montones de partes del mundo, pero es un sistema nuevo que se introduce de algún tiempo y que eventualmente no todos saben cómo funciona y por la cantidad de gente que no queda en primera instancia donde quería, lo más probable es que muchos de ellos, si que hubiesen tenido mejor información, quizás se arriesgan en otro colegio que quizás no era la primera opción, pero sí era lo suficientemente bueno y conveniente para quedar seguro. Bueno, toda esa parte comunicacional, ¿la entregan los colegios o la entrega el ministerio? Es la entrega a los colegios, ¿ya? Los colegios, el ministerio se reúne con los colegios y distribuye la información a partir de los colegios, y los colegios le entregan la información a los padres, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando yo soy papá primerizo? Me voy a enfrentar al prekinder, ¿te fijas? Y ahí la difusión tiene que llegar a los padres y apoderados, ¿ya? La comunicación de la política pública yo creo que es esencial acá. Y eso es el gran espacio, ¿no es cierto?, donde nosotros vimos que podía haber una oportunidad, ¿no es cierto?, de entregar una herramienta para los padres. A ver, si te hago una pregunta hipotética. ¿Te puedo responder hipotéticamente? Me puedes responder hipotéticamente, pero vas a entender la lógica de eso. Suponte que yo te pregunto a ti, a ver, ¿qué porcentaje de los padres que postulan a los colegios a sus hijos conocen cómo funciona el sistema? ¿Son capaces de decir cuáles son las principales variables que toman en cuenta, cómo se produce el algoritmo para descartar unos y aprobar otros? ¿Tienen o no tienen conocimiento de eso? Es muy difícil. O sea, es difícil que un padre que no necesariamente tenga los conocimientos técnicos para poder llegar, es difícil, así como está planteada la comunicación, que entienda cómo funciona el algoritmo, ¿ya? Eso yo creo que es un desafío real. ¿Se podría hacer un trabajo de comunicación? Yo creo que hace falta. Así, puntual, sobre eso para que la gente entienda cómo funciona todo el proceso. Sí. Yo creo que hace falta, ¿no es cierto?, las instancias de comunicaciones, de cómo, ¿no es cierto?, los colegios trabajan con las comunidades de apoderados, pero también, ¿no es cierto?, cómo yo me acerco a esos nuevos padres que están por enfrentarse. Desde el punto de vista, estamos terminando ya, pero desde el punto de vista, Julio, tú mencionaste que el sistema de estos algoritmos está en varias partes del mundo. Así es. ¿Dónde percibes tú que el sistema funciona mejor? ¿En qué parte tú has visto que, por ejemplo, el algoritmo... O sea, el algoritmo está en Chicago, está en países de Europa, y en general asigna, funciona y es parte, ¿no es cierto?, de la propuesta de estado de bienestar de muchos de estos países, ¿ya?
de cómo, ¿no es cierto?, el sistema público, ¿no es cierto?, te asigna a un colegio, pero porque muchas veces en estos países tú no tienes diferencias grandes, ¿no es cierto?, en oferta académica con respecto a ir al colegio de la esquina o ir al colegio que está en la otra comuna de más allá. No sé si me entiendes. Sí. ¿Ya? Entonces, ahí, que la calidad de educación de ambos colegios eventualmente es pareja. no sé si pareja, pero no, quizás no tan disímil como lo que podría ser acá. ¿Ya? Y eso también es un desafío para el sistema. Cómo nosotros somos capaces de nivelar hacia arriba, ¿no es cierto?, la calidad académica y de convivencia escolar de las distintas ofertas de colegios que hay, de manera tal de que yo no me tenga que ir a agarrar, o sea, no me tenga que ir a pelear, ¿no es cierto?, como con los otros padres, claro. Claro, porque si te entiendo bien, el que tú postules a un colegio en primera opción y a otro colegio en segunda opción, pero que tú percibas que entre ellos dos hay una diferencia educacional brutal, exacto, aunque tú tengas la segunda opción de 5, sientes que perdiste. Totalmente. Totalmente. ¿Y eso se puede mejorar? Yo creo que sí. Yo creo que parte de los desafíos tienen que ver cómo nosotros somos capaces de poder nivelar estas canchas. Te quiero mencionar algo antes de que terminemos, sí, que es súper relevante. Nuestra plataforma, saeinformado.cl, www.saeinformado, SAE con S, de simulador de admisión escolar, SAE, informado.cl, nosotros la vamos a lanzar el sábado. Ya, a las 12 del día vamos a lanzar la plataforma y vamos a entregar, ¿no es cierto?, una marcha blanca de 100 simulaciones para que los padres puedan probar. ¿Ya? Entonces eso va a quedar completamente abierto. ¿Y eso está disponible en cualquier computador o teléfono? Computador o teléfono, donde sea. saeinformado.cl. Julio, muchas gracias. Este tema es de los temas que a veces uno habla mucho de el ingreso escolar y el colegio aquí y acá, y de pronto tiene una serie de dificultades porque nada puede hacer que los padres sientan que perdieron una oportunidad de poner al hijo en el colegio que querían. Así es. Yo creo que esto es un desafío como país, ¿ya? Nosotros creemos con mi equipo, y quiero mandarle un saludo, ¿no es cierto?, a Raúl Salinas, que es uno de nuestros data scientists que está en Estonia, ¿ya?, y que me ayudó a trabajar el algoritmo. Creemos que realmente esto es una herramienta social que le puede ayudar a mucha gente. Muchas gracias, Julio, por estar con nosotros. Gracias a ti.